De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, mi querida y golpeada y devastada Valparaíso. Un abrazo a todos los porteños desde este jardín, Santiago, y todos los que nos pueden ver a través de pauta.cl. Yo voy regresando junto con ustedes a mi propio jardín. Siempre es importante regresar al propio jardín. Y voy, como ustedes saben, pisando las hojas de un sendero en una ciudad muy seca, con una sequía feroz que nos atenaza por todos lados. Ustedes ya saben que dejamos de hablar del calentamiento global y nos concentramos en el calentamiento local. Esa ha sido la deriva de estos días. Y sin embargo, vale la pena ir ahondando en reflexión. Hemos dicho que el pensamiento no debe retirarse en los días de crisis social y política. Al contrario, el pensamiento cumple un papel muy importante. Nos impide caer en la pobreza de las conversaciones, valga la redundancia, empobrecidas o básicas o pulsionales que se dan a través de las redes digitales. Y también nos impiden caer en el fanatismo de cualquier signo, de un extremo o de otro. El pensamiento es una suerte de malla, de coraza con la que contamos para poder abordar la realidad sin que la emoción, que es muy importante por supuesto en la vida, nos quite la capacidad de emitir juicios racionales. Es en estos momentos donde justamente necesitamos más que nunca al Homo sapiens, al hombre racional. Y Aristóteles definió al hombre como un animal político, son fonanta, le dijo, el que hablaba, pero también son politicón, o sea, el hombre político. Y el hombre político, para constituir la política, necesita racionalidad para poder juntar sensibilidades en mundos distintos. Y justamente en ese sentido, y a propósito de uno de los temas que ha surgido de la movilización social y particularmente de los hechos de violencia que se han desencadenado con tanta brutalidad en nuestras ciudades, uno ha pensado por qué hay gente joven de distintas clases sociales, porque es difícil distinguirlos, que es capaz de destruir símbolos patriotas o patrióticos como el del general Baquedano en el centro de Santiago, o quemar iglesias como la de la iglesia de la Veracruz, o destruir elementos fundamentales del patrimonio como en la ciudad de Valparaíso. Hay un poco afecto por el propio espacio público y por la propia historia. Hay una desafección. Es como si no participasen de la historia, no fuesen parte de una historia. Como si todo comenzara con ellos. ¿Qué hay ahí? Abandono. Son jóvenes que fueron niños abandonados, jóvenes que no tuvieron el lazo y afecto paterno. Eso sirve para explicar el caso tal vez de los vándalos, los que participan en el vandalismo, pero aquellos que están comprometidos con discursos políticos radicalizados y que usan la violencia como método. No estoy hablando de los manifestantes, estoy separándolo claramente. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que pasa? Hay una zona oscura en nuestra sociedad, hay un hoyo negro, sobre todo en las grandes ciudades, de muchos jóvenes también marginales o jóvenes que se sienten fuera del sistema, que odian el sistema, que llaman a destruir el Estado, los grupos anarquistas, que no siempre son necesariamente jóvenes marginales. Entonces, yo tuve una conversación hace unas semanas atrás, justamente un día antes del estallido de la gran crisis social de este mes de noviembre, y estuve conversando con dos psicoterapeutas, en realidad un pediatra brasileño, José Martín, y una psicoterapeuta brasilera que vive en Chile, Sibel Sparson, autores de un libro muy interesante, Criando, reflexiones sobre la paternidad y la maternidad. Y me parece casi como si esa conversación hubiera preparado un poco lo que venía después, en el sentido de entrar en un vacío, en una carencia que nuestra sociedad ha tenido en el tema de la crianza.
Y me parece que es interesante escucharse, y por eso hoy día voy a abrir la verja de mi jardín y me voy a asomar al pasado y voy a escuchar esa conversación que tuve y voy a compartirla con ustedes, con Cibeles Parson y José Martín, del libro Criando: Reflexiones sobre la paternidad y la maternidad. Bienvenidos a este jardín. Y voy caminando de regreso a mi jardín, me tengo que apurar, puede que alguien haya llegado y siempre hay que recibir a quien llegue y darle toda la hospitalidad necesaria. Me sale a recibir mi querido amigo y hermano el zorzal, escúchenlo. Qué maravilla cómo cantas, querido zorzal. ¿Hay alguien en el jardín ya? Parece que sí. Efectivamente, yo ya me comunico con el zorzal, casi como que entendiera lo que está diciendo. Y efectivamente la verja del jardín está abierta y significa que hay visitas en el jardín. No sé quién está aquí, pero voy a... son dos personas. Es una pareja, un hombre y una mujer. Un hombre que tiene pinta de sabio, podría ser un sabio. No sé, algo me dice que tiene algo de sabio. Una mujer muy distinguida y los dos muy sonrientes mirando el jardín, muy tranquilos. Bueno, voy a saludarlos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al jardín. Qué gusto de tenerlos acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron caminando, por azar? ¿Cómo llegaron al jardín? Mira, le doy la palabra y luego puedo seguir. Pero por supuesto, lógico. No, yo llegué de lejos, de Brasil. Ah, ¿de Brasil? Sí, de avión. Ah, Invitado por Cibele. ¿ya? Estoy en su casa porque es mi compañera en el libro que escribimos. Estamos hoy aquí hablando contigo. Es una gran alegría. Oye, pero es una doble alegría. Primero, que vengas de Brasil, un país que amo mucho, su cultura, su música. Y en segundo lugar, que interesante que hayan escrito un libro escrito a dos manos por Sí. ustedes dos. Ajá, un libro en colaboración. Déjenme adivinar, a ver. Denme alguna pista para ver si adivino qué tipo de libro es. ¿Un libro de qué? ¿De poesía, literatura, narrativa, cuento, ensayo? ¿Qué es? Es un libro que abre a la reflexión, quizás un tanto irreverente, a la paternidad y la maternidad de los días actuales. Ajá, se metieron en ese tema. Irreverente. ¿Irreverente en qué sentido? Irreverente porque viene a cuestionar como los discursos sociales predominantes, las verdades dominantes, aquellos patrones repetidos que vienen traspasados generación tras generación, en donde vamos en piloto automático repitiendo sin cuestionar si quizás esto está bien o no para el desarrollo de la salud mental, física, emocional y también espiritual del niño que está naciendo. ¿Y cuáles son esos patrones que repetimos inconscientemente a lo mejor y que heredamos de generación en generación? Sí, el libro habla principalmente del amor de la familia, de la importancia de las relaciones familiares, de cómo se recibe un niño en el mundo, cómo este niño se siente amado, lo que significa no, porque todos hablan y dicen que aman a los niños, pero muchas veces los niños tienen necesidad de saber que son amados y es muy importante la presencia y la importancia de la familia y la importancia también de se preocupar con el futuro, porque el niño de hoy es el hombre y la mujer de mañana y estas personas son muy importantes y la felicidad. Hay una persona muy importante en nuestra lengua portuguesa, es Saramago, que... Sí, José Saramago, lo entrevisté hace años en un programa. Sí, ganó el premio Nobel de la literatura, el primero persona que hablaba portugués y que ganó y él decía que el hombre que soy es por causa del niño que fue. Claro la que mujer que se es por la niña que ella fue. Exactamente. Y nosotros trabajamos en este libro exactamente esta situación. ¿O qué se puede hacer hoy en la sociedad para que el futuro las personas sean mejores, no sean violentas, puedan amar a los otros? Usaste el término, o usaron el término presencia. Me pareciera que esa palabra es muy importante hoy día. El pensador griego, que es como un pensador presocrático, un gran maestro que fue Heráclito, al que le dicen Heráclito el Oscuro, tiene una frase muy notable, muy antigua, en que dice algo así como: ellos están sordos, refiriéndose a los seres humanos, están sordos, no ven, están presentes, ausentes en el mundo. Hay un término griego que no lo recuerdo ahora. O sea, no están presentes, parece que están presentes, pero en realidad están ausentes. Y pareciera que uno de los problemas más grandes en el mundo hoy es que no estamos presentes. Lo vemos en el metro, lo vemos en los buses, lo vemos en las casas, lo vemos en la pantallización del mundo,
Y pareciera que esto es muy importante en este tema, ¿no? En el tema de la crianza de los niños, ¿o no es así? Sí, la presencia hoy, si vamos a la génesis del tema de la ausencia, es la ausencia de uno con uno mismo. Entonces eso lo estamos proyectando hacia afuera con nuestros hijos. No estamos conectados con nuestro ser interno. Estamos hacia afuera, hacia ese mundo loco, hacia la voracidad y hacia el vivir en piloto automático y no detenernos a mirar lo bello que es todo este jardín y la naturaleza y todo lo que nos trae el mundo interior, esa conexión con el otro, el conectarnos, el estar acá nosotros tres, conectados entre los tres, en esta sincronía, en el estar presente físicamente. Porque claro, hoy día la tecnología nos permite a través del FaceTime, a través de la pantalla, ver el otro, pero eso no se reemplaza jamás con el toque, con el amor, con el ver, con mirar a los ojos, con el estar. Y estar para mirar el otro y ver desde sus necesidades, para atender las necesidades del otro y no las mías proyectadas en el otro. Antes que nada, bueno, me había olvidado presentarme. Yo soy Christian Barken, el jardinero de este jardín, y me gustaría saber sus nombres. Estimado. Yo soy José Martins Filho, en portugués. Yo soy médico, pediatra y soy escritor y profesor universitario en la Universidad de Campinas, en Brasil, en São Paulo. Y trabajo con niños toda mi vida, son 52 años atendiendo niños y madres en la consulta pediátrica y escribiendo sobre ellos, ¿no? ¿Y tú? Soy Cibele Passos Zucchello. Soy una amante de la naturaleza, así que me encanta estar acá. Quizá por eso me atrajo llegar hasta aquí. Y me encanta estar conectado con el universo, con toda esta energía maravillosa que nos hace vivir y estar vivos y presentes. Y bueno, soy psicóloga clínica, orientada a la área transpersonal y a la área familiar, pareja y individual sistémico. Y el libro que ustedes escribieron juntos, a dos manos, ¿cómo se llama? El libro se llama Criando. Pero claro que lo leí, ahora me recuerdo. Si lo tengo acá, mira, lo tengo en mi biblioteca. Pero este libro es una bomba, Este libro es Criando, reflexiones irreverentes, ahora entendí la palabra irreverente, sobre la maternidad, o sea, paternidad, maternidad. Cibele Passos, José Martín, RIL Editores. Tengo el libro aquí en mis manos. Los que nos siguen en pauta.cl pueden verlo. Este libro es un libro muy importante, muy actual, así que vamos a tener una conversación sobre los temas que están presentes aquí, que son varios. Una primera afirmación que yo subrayé en este libro, José y Cibele, es cuando dicen que el ser posmoderno ha tenido una influencia negativa en la crianza de los niños. Y me gustaría que me explicaran esa afirmación. Cibele, ¿quieres hablar? Bueno, las características del ser occidental actual, si miramos a Enrique Rojas, basándonos en sus palabras, él hablaba de que... el autor del Hombre Light, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Él mencionaba bastante sobre que la sociedad hoy día está predominada por personas que son consumistas, hedonistas, relativistas, y todo eso está enhebrado y permisivas, claro, y todo eso enhebrado por el materialismo. Entonces, no es criticar al capitalismo, al materialismo, al tener o al adquirir. Sin embargo, con todas esas facilidades que hoy día existen, nos perdemos en lo que es necesario y de lo que es innecesario. Entonces, vamos en el consumo y vamos adquiriendo entonces cuentas, deudas, y nos vamos como entrando en una rueda de ratón, y eso nos permite, por tanto, tener que trabajar y arduamente. Y ya hoy día en la familia no solamente se puede solventar con un solo sueldo, sino que necesita que papá y mamá trabaje de lunes a viernes bastante. Entonces, el promedio de horas que yo saqué de que los papás están con sus hijos, y ese fue un estudio bien largo, durante más o menos unos 3 años, era 45 minutos diarios. 45 minutos diarios. Y yo en ese minuto no pregunté si fue de calidad. Y en marzo, parece que en EMOL, me parece que Felipe Lacanier nos cuenta que hizo un estudio donde él decía que eran 15 minutos de calidad. O sea, desde 45 minutos son 15 de calidad. Solamente le dedicamos 15 minutos, digamos, de presencia, hablemos de presencia,
a los niños, a nuestros hijos, en el mundo de hoy. Sí, perdón. José, Y 2 horas sábado y 2 horas domingo. José, ¿esto era mejor antes? Porque uno podría pensar que en un mundo cuando nuestros países eran más pobres, entre comillas, con más carencia, podría ser esto peor. Pero sin embargo pareciera que ahora es peor. Me gustaría que quisieras una mirada como más a través del tiempo de este mismo tema. Se cambia mucho y depende un poco de la cultura, del local donde las personas viven. Hay un trabajo inglés que empezó a estudiar eso y publicó, porque cuando uno pregunta cuánto tiempo usted se queda con su hijo, claro que no se está preguntando en cuanto el niño duerme y la familia también. Entonces la persona que se despierta a las 7 de la mañana y pone la ropa en su hijo muy rápidamente y dice, vamos, tienes que ir a la escuela y tal. Y vuelve a las 8 de la noche. Papá te ama, mamá te ama, se duerme. ¡Uy, qué terrible! Esto va a ser duro. Esta conversación va a ser dura. Sí. ¿Cuántos minutos ella se quedó de fato? O sea, realmente con su hijo, ¿cuántos minutos? Yo tengo un trabajo con algunos compañeros de la universidad que trabajamos. Dependiendo de la clase socioeconómica, de la situación de los padres, del padre y madre trabajando, si no hay una abuela que está ayudando, algunas familias se quedan menos de 10 minutos al día con su niño para valer. No estamos contando el momento en que está durmiendo, que está comiendo, hablando con él, jugando con él, le preguntando cómo fue el día, lo tomando en el cuello, tal. Esto es algo que ha cambiado. En el pasado, a lo mejor, antes de que la mudanza social transformase la familia en un grupo de personas que salen todos los días para ir atrás del dinero y no hay tiempo para vivir. Las personas se olvidan de existir. Claro que sí. Hay un libro, a propósito de lo que usted está diciendo, lo que tú estás diciendo, de un pensador francés, Pierre Hadot, que se llama No te olvides de vivir. Qué buen título, ¿no? Y este cambio parece que, por lo que leí también en el libro que ustedes escribieron, viene desde la revolución industrial. Sí. De ahí empieza esta transformación que ha cambiado nuestras vidas, nuestros vínculos, nuestra manera de hacer familia. Sí. Y también el cambio de la posición de la mujer en la sociedad, que hoy tiene que trabajar también, que salió a trabajar y no tiene el tiempo que tenía antes para quedarse un poco con él y con esta función fundamental. Claro que las feministas pueden creer que estoy hablando algo contra la mujer en el trabajo, no es eso. Esto cambió y tenemos que aceptar la nueva situación social, pero lo que pasa es que ¿quién cuidará de los niños? ¿Quién es la persona que puede tener la importante función de trabajar con sus niños? Tú acuñaste el término, José, de crianza tercerizada. Y creo que es un término muy iluminador y muy importante para entender esto que estamos. ¿Qué es lo que es la crianza tercerizada? Ese es un libro que yo escribí hace 6 años, 7, que fue traducido por español por Cibele, pero que todavía no ha sido publicado en español, pero lo será, esperamos. Como este que escribimos en español será traducido al portugués en Brasil, es muy importante. El niño tercerizado es el niño que es cuidado por personas que no son sus padres. Yo tengo un sustituto para esta expresión, porque cuando yo empecé a hablar del niño tercerizado, las personas me miraban, ¿cómo? Entonces, en medicina creamos, no, es el síndrome de los padres ausentes. Mucho más claro, claro. Es más claro. O sea, son los niños cuyos padres no tienen tiempo para cuidar de ellos. Y peor, cuando estos niños también no tienen a alguien que es amoroso, que está con él con amor, con paciencia, cuidando, entendendo su vida, informando, mostrando cosas importantes de la existencia, un jardín, el agua, el sol. Claro. ¿No? Niños que piensan que la leche, en portugués es masculino, sí. O leche, la leche viene de cajitas que se compran en el supermercado, no sabe que hay un animal que nos da la leche. Y esto es algo que hace parte del amor, de la forma de mostrar la vida para las personas. Estos niños que son tercerizados, que no tienen amor, no aprenden a amar muchas veces. Y lo que pasa es que nosotros creemos que esto
tiene mucho a ver con la violencia urbana futura. O sea, la violencia urbana de nuestras ciudades, la delincuencia, Sí. la violencia que se da, bueno, hemos tenido varias imágenes, estábamos recién viendo cómo la violencia se ha desatado, por ejemplo, en un colegio tradicional público en Santiago, que es el Instituto Nacional. Uno dice, ¿por qué tanta violencia? Sí. ¿Qué hay detrás? Porque pueden haber demandas legítimas, pero esto ya excede las demandas legítimas. Hay una rabia acumulada Sí. en adolescentes que probablemente fueron niños tercerizados. Esa sería la hipótesis. Essa é uma hipótese. Nós temos um trabalho que mostrou que quando hablas com pessoas crueles, que han cometido crimes muito sérios, que não têm amor, que uma coisa comum é que essas pessoas muitas vezes nunca oíram a palavra madre, nunca chamaram alguém de mi madre. Qué tremendo. Sí. Esto es Impresionante. terrible. Sí, Esto sí, es sí. terrible. O sea, si no tienes este amor comprometido que te da la información de que sí, qué bueno que has nacido, qué bueno que estás aquí con nosotros, ¿cómo esta persona cuando crece, cuando se transforma en un adulto o un adolescente, puede amar la sociedad? Fíjate que decías eso y me resonó de otra manera un verso maravilloso del poeta norteamericano Walt Whitman, Sí. cuando dice, el que camina una legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Sí, muy bueno. Bueno, eso es finalmente, ¿no? Sí, No es una legua, son Sí. muchos años sin Sí, amor, ¿no? sí, sí. El de estos niños. Yo te quería preguntar a ti, Cibele, ¿qué significa? Ustedes insisten mucho en la atención de los 1000 días, el cuidado y atención de los 1000 días, y cómo eso se hace cada vez más difícil en la frenesí de este mundo voraz en el que vivimos. ¿Por qué es tan importante la crianza y atención de los primeros 1000 días de los niños? ¿Te puedo responder? Pero por supuesto. Porque mientras el doctor José hablaba, se me vino un cuestionamiento, o sea, unas ideas que antiguamente el niño era tercerizado, generaciones atrás, porque la mujer fuera del hogar no es nada nuevo, pero antiguamente, hace 2 generaciones atrás, el niño se quedaba con un familiar. Sí. Hoy día el niño no solo, y además si era tercerizado a una nana, una babysitter, era alguien que se comprometía con la familia y quedaba 10, 20, 30, 40 años. Hoy día no hay un comprometimiento. Entonces no solo si es delegado a una nana, hay un círculo de nanas, y acá es el problema junto con los 1000 días, y luego ya sigo y después doctor José seguro va a seguir. El factor principal es que no solamente ocurre eso, sino que ocurre la tercerización más grave de toda la historia de la humanidad, que es hacia las pantallas. Entonces, yo hice un estudio también durante los últimos 5 años, porque el 80% de los niños que me llegaban a consulta era por desregulación emocional. Y los papás decían, ya lo he ¿Las pataletas hecho. famosas? Las pataletas. ¿El síndrome de las pataletas? Sí. Exacto. Y los papás me decían, he hecho de todo, he puesto ese niño en la ducha helada, lo he pegado, lo he castigado, lo he encerrado y nada funciona. Entonces, bueno, yo decía, ahora hay que comprar la silla eléctrica. Broma. Claro, Entonces, falta eso nomás. Claro, falta solo eso. Entonces, en el fondo, el punto crucial es que dije, necesito hacer un estudio acabado para poder corroborar qué es lo que está pasando, que está llevando a que los niños hoy día hagan pataletas mucho más intensas. Es parte del desarrollo. Sí. Es esperado entre los 2, 4, 5 años, pero no ya a los 6, 7. ¿Y cuál sería la causa entonces de esa pataleta tan frecuente? Hay varias, hay 11 que yo pude constatar ahí, pero voy a hablar de 2 principales. La ausencia materna y paterna, y por eso nos juntamos. Y la segunda es el exceso de pantallas, que el promedio que saqué de horas en niños preescolares fueron 5 horas y media. El estrés tóxico precoz. Sí, porque estrés tóxico precoz. Sí, ¿y por qué genera el estrés tóxico precoz? Bueno, y afortunadamente hoy día Carolina Pérez nos trae toda la información de los neurocientíficos de MIT, donde ellos corroboran de que produce un daño neurológico, afectando áreas del cerebro responsable por la regulación emocional, responsable por la atención, por la concentración, por la memoria, por el aprendizaje. Entonces, ese índice indiscriminado que hay hoy día en Chile, que nos deja a los menores de 6 años como la peor salud mental en el mundo, y ese índice discriminado de trastorno de déficit atencional, trastorno del espectro autista y trastorno desregulación disruptiva del estado de ánimo, viene entonces de eso. Entonces los primeros 1000 días son sumamente importantes porque es la base, es lo que va a dar, es lo que va a dar al adulto que José hablaba en el principio. Entonces lo que termina sucediendo es que esos primeros 1000 días hasta los 2 años, el niño está carente de apego seguro.
puede tener apego seguro, pero lo que pasa es que cuando un niño es dejado de su madre antes de los 2 años, vive la primera o segunda, porque si no desarrolló el rechazo, vaya a desarrollar la segunda, que Wilmer Reich hablaba, la herida del abandono. Entonces la herida del abandono, que esa que le hace a transforma a niños dependientes. Esa que le hace a John Lennon escribir una canción que es el grito profundo que tenía guardado del niño abandonado por su madre, ¿no? Sí. ¡Ey, madre! Estoy conversando con Cibele Pasos, psicóloga clínica, psicoterapeuta transpersonal, y también con José Martín Filo, médico pediatra, profesor titular emérito de pediatría en la Universidad de Campiñas de Brasil. Ambos autores de este libro en colaboración, Criando, reflexiones irreverentes sobre la maternidad. Yo quería preguntarte, José, muy importante estos primeros 1000 días, pero vamos a partir desde el origen, cuando un padre y una madre deciden tener un hijo, ¿ok? Sí. Y hay, ustedes se lo señalan en el libro, esto es interesante, una visión romántica de la maternidad y la paternidad. Sí. Incluso hablan ustedes de una especie de infantilismo que todos de alguna manera tenemos sobre lo que es criar niños y cómo eso después va a chocar con una realidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Con qué visión venimos? ¿Y qué es lo que ocurre en la realidad? Sí. También quiero recordar otra idea que es muy fuerte en el libro, que dice que tener un hijo y criarlo es un trabajo. Sí. Es un trabajo arduo, maravilloso y arduo, pero es un trabajo. Sí. ¿Ah? Sí. Es muy interesante que algunas personas han investigado qué pasa en el mundo hoy, porque en una investigación con 23 países, preguntando a las personas quién eran los padres más felices, 18 países, las personas decían que los felices son aquellos que no tienen hijos, porque los hijos dan trabajo, terrible. ¿Y qué son los 1000 días? Para aclarar el tiempo, es el embarazo, las 40 semanas, ¿no? Si multiplicares por 7 días da 270, 80, y los 2 primeros años de vida, que dan 365 por 2, 730, 1000 días. ¿Por qué este día? Por el desarrollo cerebral del niño en ese periodo. Nosotros nacimos con 100 billones de neuronas y el adulto tiene solo 20 billones. Perdemos 80 billones de neuronas en este periodo. Bueno, ¿por qué eso ocurre? Porque el cerebro se adapta a solo utilizar las neuronas importantes que son estimuladas. Las otras se van desapareciendo. Hay una fase llamada que el cerebro liquida neuronas. ¿Qué es el estrés tóxico y por qué es importante en el primer 1000 días? Porque el niño cuando sufre, cuando llora y nadie lo ve, lo mira, lo sostiene, cuando tiene un sufrimiento, él puede tener la liberación de hormonas muy importantes, que son la epinefrina, la adrenalina y el cortisol cerebral, que destruye neuronas, que da alteraciones neuronales importantes, que están asociadas a mudanças importantes comportamentales en el futuro, con más dificultades escolares, más problemas de violencia, de comportamiento. Entonces, lo que ocurre es que los primeros 1000 días son fundamentales para el resto de la vida. Como, claro, después hasta los 6, 7 años de edad, cuando el carácter y la personalidad se fueron. Personas dicen que para una persona este periodo de la vida es la más importante de toda la existencia. Hay un gran estirón de crecimiento cerebral y también del cuerpo en este periodo fundamental de la vida que marca toda la existencia. Tú dijiste ahí, el niño que llora y al que no tomamos en brazos cuando está llorando. Y hemos escuchado de boca de los mismos pediatras recomendándole a los padres, yo he escuchado eso, de que dejen al niño cuando llore en la noche para que sea más autónomo y desarrolle más autonomía. Pareciera que esa es una no verdad, que se ha cambió impuesto mucho en el sentido común, que ha cambiado el estudio que se ha hecho, imagino, en pediatría, en ciencia. Me gustaría que me explicaran eso. Al revés, o sea, hoy recomendamos que el niño que llora está diciendo algo que debe ser atendido. Hay 3 tipos de estrés. El estrés que llamamos de el estrés positivo. El niño que va a tomar un baño que no quieres, llora, que va a cortar el pelo y alguien lo agrada. O el otro, el normal, cae, se rompe una pierna, entonces la madre lo... Y el tóxico es cuando nadie
atende al niño. Y entonces él empieza en el estrés. ¿Qué es estrés? Estrés es una reacción de defensa, o para salir, fugir o para atacar. Entonces esto acontece con hormonas que son provocadas por la suprarrenal y por el cerebro, que son la adrenalina, y eso cambia el cuerpo y también cambia el cerebro. Entonces hay que acudir al niño, sobre todo en este momento, y a los 2 años de edad un niño tiene que ser atendido cuando tiene un problema. Y ahí hay un tema que comienza a instalarse, se ha instalado en nuestra sociedad, que a lo mejor es un justificativo de padres que, agobiados y estresados por el trabajo, me imagino por la presión de esta sociedad del cansancio, esta sociedad del rendimiento de la que habla el filósofo alemán Chul Han, es un nombre coreano, pero es un alemán de origen coreano, se dice, pero este excesivo apego que podría estar planteado en el libro le va a quitar autonomía y los niños hay que desarrollarla autónomamente. Nos quedan estos últimos minutos, vamos a ir a una pausa, estamos en una maravillosa conversación con Cibele Pasos y José Martín, autores del libro Criando, reflexiones irreverentes sobre la maternidad. Cibele, así brevemente. Es muy importante tener claro en el periodo de desarrollo cuándo es importante la autonomía al niño. El libro, el que usted dice de dejar llorando, viene como una necesidad para la madre y para el padre que tiene que despertar temprano, salir a trabajar y rendir, pero no para el niño. Entonces, claro, es como la fórmula mágica del cual me permite seguir rindiendo, ¿no? Y seguir en mi trabajo y no hacer un sacrificio en mi vida laboral y seguir desarrollándome como persona. Pero no estamos viendo al niño, porque el niño no deja de llorar porque deja de necesitar a lo cual está llorando. Él deja de llorar porque, como decía doctor José, el cortisol y la adrenalina lo hace sentir mal. Entonces él empieza a entender de que cuando llora y viene todo este cortisol y la adrenalina y el flujo sanguíneo le va a las extremidades, el corazón acelera y la sangre sube, él entiende de que nadie viene por él y por lo tanto deja de llorar. Me imagino. Pero ahí... no deja de llorar porque fue atendido su necesidad de hambre sigue. Entonces esas necesidades no atendidas van quedando guardadas. Entonces un niño subnutrido, no solamente de las necesidades físicas, es una doble desnutrición, o sea, una desnutrición emocional y una desnutrición física, ¿no es cierto? El niño se deprime, no pero llora porque está con depresión. Sigue sonriendo porque para que un niño deje de sonreír es porque ya es grave. Y ante un niño deprimido alguien le puede decir que bien se está portando este niño. Sí. Y es un niño deprimido, lo que podría ser. Exactamente. Ahí nace la herida al abandono. Bueno, la herida del rechazo, la herida del abandono son niños que generalmente no dan trabajo, principalmente la herida del rechazo. La herida del rechazo son niños perfectos. Sí. Y la pregunta es esa, de que si usted siempre está atento a su niño, él no va a tener autonomía. No es una verdad, porque hay que diferenciar el niño que es un bebé lactante y un niño que tiene 4, 6, 10 días. Cada niño en su edad tiene un... O sea, exacto, atenderlo no es no poner límites, hay que educarlo, hay que poner límites, hay que entrenarlo, porque el problema es que esto no tiene nada a ver con el abandono. Eso vamos a hablar en la segunda parte de esta emisión, porque quiero contarles que estamos en un jardín, pero hay unas cámaras y unos micrófonos que transmiten estas conversaciones, no sé por qué, a través de las señas de una radio pauta que llega a Antofagasta. Un saludo especial a los antofagastinos, a Temuco, a toda la región de la Araucanía, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. Decir que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. También nos acompaña el programa Con Salud Camina Contigo, una iniciativa que permite seguir de cerca el proceso de 6.000 pacientes que viven dificultades oncológicas o cardíacas a través de un concurso de creación artística, Con Salud Camina Contigo, que usa el arte como canal de expresión para transformar ese dolor, esa experiencia de la enfermedad en un texto narrativo, en un poema o en un dibujo. Vamos a ir a la pausa y les voy a regalar un poema de Gabriela Mistral, pero quiero que ustedes me hagan un regalo a la vuelta de alguna música brasileña que tenga que ver, porque ustedes vienen de un Brasil, de un país cuya potencia es la música. La potencia de Chile yo creo que es la poesía. Y el regalo es este, de Gabriela Mistral: apegado a mí, velloncito de mi carne, que en mi entraña yo tejí. Velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol, escuchándole latir. No te turbes por mi aliento, duérmete apegado a mí.
Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir, no resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. Quisiera Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Todos los días la ciencia evoluciona y en la invención del futuro estamos atentos para que no te pierdas sus avances. Una hora donde conversamos de medicina, tecnología, inteligencia artificial, redes sociales y mucho más. Todos los días desde las 4:30 de la tarde en La Invención del Futuro hablamos de ciencia, innovación y tecnología junto a Alejandro Alaluz. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Pauta en la palma de tu mano. El tema del día y todas las noticias que debes saber en la pantalla de tu celular. Además de nuestras señales de radio y streaming en vivo. Todos nuestros programas on demand para ver y oír cuando quieras y donde quieras. Nuestra nueva aplicación ya está disponible en App Store y Google Play. Fácil de descargar y usar. Todos los contenidos de Pauta en la palma de tu mano. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. En la noche desamparo de las tierras hasta el mar, pero yo la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo desamparo si la luna cae al mar, pero yo la que te escucha, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo desamparo y la carne triste va, pero yo la que te oprime, yo no tengo soledad. Dice Gabriela Mistral que tuvo esta maravillosa capacidad de colocarse en el lugar de la madre, a pesar de que ya no tuvo un hijo biológico y adoptó un niño, pero le dio estas canciones de cuna, de luego recuperó el género de la canción de cuna para que las mujeres la cantaran, y cómo la madre, no solo la soledad del niño, la soledad de la madre es de alguna manera sanada por el estrechamiento, por el estar juntos, por el estar apegados, ¿no? En este mundo que muchas veces nos trae mucho desamparo. Y estoy conversando con Cibele Pasos y José Martins, autores de este interesantísimo libro Criando, reflexiones irreverentes sobre la maternidad, un libro provocador que nos hace cuestionarnos a los padres. Yo soy padre también, soy padre de muchos hijos. Nos hace cuestionarnos de qué manera hemos acogido, de qué manera hemos criado a nuestros hijos, si nos hemos equivocado o no, qué podemos remediar y qué no. La primera reacción, obviamente, cuando nos damos cuenta de que a lo mejor hemos hecho mal las cosas, es huir, ¿no es cierto? Es tratar de negar, es tratar de tapar la culpa, porque a uno le viene la culpa como padre, ¿no? Pero me parece mucho más interesante lo que ustedes plantean, de tratar de enfrentar esa verdad y ver la manera de qué podemos hacer en el contexto de esta sociedad consumista, materialista, sociedad del cansancio, sociedad del rendimiento, que nos deja a veces poco espacio a los padres para ejercer esa maravillosa tarea de la paternidad. Ustedes dicen al comienzo del libro que criar un hijo no es algo, no es algo que dure, que sea como un paréntesis, ¿no? Es una historia, y me gustaría retomar un tema que, Cibele, que tú estabas interesada en relevar, que es el tema de la autonomía. Uh-huh. Volvamos a lo que decíamos antes. Ustedes proponen, no solamente proponen, sino que enfatizan mucho de la importancia del apego, la importancia de una crianza donde el padre y la madre estén presentes, lo más presentes posible, donde no se tercerice hacia afuera la crianza de los niños, pero inmediatamente el contraargumento es, pero eso va a crear niños poco autónomos, va a crear niños demasiado apegados, y tú querías enfatizar algo, Cibele, sobre ese punto. Bien, gracias. Cristian, estaba acá mientras usted me preguntaba eso, pensando que para que usted esté sentado donde está sentado, lo más probable es que usted ha tenido que
trabajar arduo y leer mucho y dedicarte mucho tiempo, ¿cierto? José, con sus 5 décadas de experiencia... Pero no parece. No parece, absolutamente que no. Pero para llegar a tener todo este conocimiento que nos brinda hoy y que vamos empapándonos de tanta experiencia, él también seguramente no solamente tuvo que viajar, ir a otros países, estudiar y dedicar tiempo y ser constante, claro, perseverante, compromiso, etcétera. ¿Cómo vamos a pensar que para ser padres, que es algo mucho más importante que el título que tenemos colgado en la muralla, no sea tan relevante la necesidad de estudiar, porque estamos formando un ser? Como doctor José hablaba los primeros 1000 días, o sea, para poder saber qué debo ser, qué minuto la autonomía viene, tengo que entender desde personas que son estudiosas y que han estudiado bastante y que han hecho un estudio a lo largo del tiempo y que nos brinda entonces ese conocimiento para que podamos seguir fidedignamente, ¿no? Con vehemencia y poder seguir entonces creando verdades dominantes que sean para fomentar la salud mental. La autonomía nace a los 2 años, viene con la formación de 2 heridas, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos la gestación, las primeras horas de vida, que da la formación del carácter esquizoide, según Reich, y la formación de la herida del rechazo, según Bourbeau. Después viene entonces los primeros de 0 a 2 años, que viene el carácter oral, y la herida del abandono, y luego ven entonces la formación de 2 caracteres muy importantes, tipos caracteriológicos, que es el carácter del masoquista y el carácter del narcisista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de la autonomía? La autonomía y la independencia está relacionado con el carácter masoquista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, con él lleva agregado la herida de la humillación y la máscara del masoquista. Entonces, se puede imaginar que el masoquista implica sufrimiento, ¿sí? Sí, son personas que sufren después cuando adulto, que tienen un historial de vida sufrida y eso etcétera. Viene de la niñez, de la mala crianza. De la niñez, de los primeros 7 años. De una crianza abandonadora y maltratadora. Exactamente. Por ejemplo, la herida de la traición, que viene a la edad de las pataletas, porque de los 2 a los 4 años, en la edad de la pataleta 4 o 5, porque por un tema de inmadurez neurológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo a ese niño le golpeo, si yo a ese niño soy autoritario, y si yo a ese niño digo, tú tienes que comportarte como yo quiero y además no puedes cuestionar, te tiene que gustar, yo forzo en él un tipo caracteriológico narcisista, que ¿qué significa? Él se desconecta de sus emociones. Él deja de sentir lo que realmente siente porque papá y mamá no le gusta. Entonces se empieza a comportar como mamá y papá quiere, pero empieza a desarrollar después conductas que son, por ejemplo, podría ser una enuresis, porque la tensión es tan grande que cuando el momento de relajo viene, entonces se hace pipí, por ejemplo, o puede ser otras conductas. O puede ser también una pataleta muy intensa. Ahora, el punto de la autonomía, si nosotros nos vamos a lo que es el tipo caracteriológico masoquista, con la formación entonces de la herida de la humillación, que está muy relacionado con la vergüenza a futuro, porque el niño a los 3 años no siente vergüenza, un niño egocéntrico, está lo que Piaget decía preoperacional, y la edad del pensamiento preoperacional, el niño no tiene la capacidad de manipular. Entonces, ¿qué lo significa? Y no siente la vergüenza. Entonces el niño grita, el niño patalea, el niño llora, según su temperamento también va a determinar la intensidad de la pataleta. Esa autonomía es curioso porque a la vez que el papá quiere que el niño sea autónomo y por lo tanto hace con que él llore, no lo atiende cuando está en la cuna, cuando el niño sale de la cuna y sale a explorar, porque a los 2 años, ¿por qué se transforma en un verdadero explorador? Porque si él ha tenido ese apego jugar, seguro, gatear, quiere tomar las cosas, él comienza a levantar, comienza a explorar. Buscar el universo. Exactamente, pero si ese niño ha tenido lo que es el apego seguro, ese niño va a tener la certeza en la etapa preoperacional y no en la sensorio motriz anterior a lo que Piaget decía, él va a tener la certeza que mamá y papá existe cuando no están frente a él. Por lo tanto, va a querer explorar mucho más y va a ser un estrés para los papás. ¿Y qué hacen los papás ahí? Ahí no. Y no, y empieza con los nos, y va coartando la autonomía y la independencia. Entonces me parece curioso, ¿no? Porque la autonomía, ella tiene que ser dada absolutamente, pero como doctor José dice, tiene que ser un desenvolvimiento, o sea, el desenvolverse de la madre tiene que ser lento. No es algo... Yo quería preguntarle a José, a ti José, en el libro
se habla de que amamantar es fundamental. Eso parece ser casi ya una idea compartida en general en el mundo, en la pediatría, en la ciencia, etcétera. Pero tú hablas del desmame precoz, ¿ya? Y me llama la atención que ese desmame precoz o destete precoz es el destete que se hace antes de los 2 años. O sea, que habría que amamantar a los niños hasta los 2 años. Me gustaría que me lo explicaras porque para muchos puede parecer casi excesivo, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Bueno, esta es una historia muy larga. Yo tengo un libro de ese tamaño, si hablo solo de amamentación. Primero, el niño hasta los 2 años es dependiente de la familia, principalmente de su madre, principalmente. Segundo, el niño hasta 2 años, hasta los 2 años de edad, es inmunológicamente flojo. O sea, la inmunidad... No se ha armado todavía, no está constituido. Y necesita la protección que la leche materna le dará. Tercero, la relación madre-hijo es fundamental, es muy importante que si es posible, y si la madre puede hacer, y si ella quiere hacer y comprende la importancia de eso, que siga amamantando hasta los 2 años. Sabemos perfectamente bien que en la sociedad moderna, las madres no tienen, la gran mayoría de las madres tienen que trabajar fuera de su casa, no tienen la oportunidad de continuar amamantando hasta los 2 años. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que yo trabajé, y UNICEF, dicen que amamentar exclusivamente al pecho es hasta los 6 meses de vida, pero hasta los 2 años es fundamental, es muy importante, mismo que el niño tome otros alimentos y se alimente, porque esto lo protegerá incluso de enfermedades. Los niños hasta los 2 años de edad tienen mucho más fiebres, tienen mucho más diarreas, tienen mucho más resfríos, tienen mucho más problemas. Y los tienen porque su inmunidad es baja y necesita de la protección que la leche materna le da. Aquí quiero hablar de un síndrome que ustedes señalan, porque esa mamá tiene que salir a trabajar, está exigida, en Latinoamérica está sola, sin hombre, sin marido, etcétera, sabemos cuál es la historia, tiene que llevar al niño a la sala cuna. Y una de las grandes banderas, incluso en la campaña electoral última en el país, se enarbolaba mucho la idea de la sala cuna temprana, etcétera, etcétera. Y ustedes hablan de el síndrome de la sala cunitis, ¿no? Y dicen que la sala cuna es en realidad para los padres y las madres, pero no para los bebés. A ver, me gustaría que me explicara. Sí, bueno, pediátricamente puedo hablar de una manera muy objetiva sobre eso. La solución de las salas cunas no es para el niño, es para la familia. Los padres y las madres que necesitan de salas cunas porque tienen que salir y trabajar, no pueden. El niño se queda mucho mejor en su familia, en su casa y con las personas que lo cuidan. Y por el problema de la inmunidad biológica, por una necesidad psicológica fundamental del contacto, y el niño que sale de la familia, de su casa, de su madre, antes de los 2 años de edad, sufre y tiene problemas mayores que cualquier otro niño. Tiene mucho más enfermedades, tiene mucho más problemas de salud. Y psicológicos también, ¿no? También. Probablemente. Pero, ¿por qué entonces luchamos tanto en el mundo, en la Organización de Salud Mundial y tal? Es porque sabemos que cuando un niño, si la madre tiene la licencia maternidad mayor do que 6 meses, como hay en Brasil, yo creo que en Chile también es 6 meses. 6 meses. Nosotros estamos lutando para que por lo menos a 1 año. Yo tengo algunas consultas con mujeres que vienen de otros países. Atendí una ucraniana hace 2 meses que ali a la madre se queda 3 años con el niño. O entonces ella puede volver al trabajo y el padre se queda 1 año con el niño. O sea, dividen la necesidad de cuidar. Estos niños tienen mucho menos enfermedad y es más barato para el país. O sea, habría que poner el énfasis más bien en fortalecer a la madre para que pudiera permanecer en el hogar con a su hijo que en multiplicar las salas cunas tal vez a través del país. Sin duda. No, y es más barato para el país porque el niño tiene mucho menos enfermedades y se gasta mucho menos con medicación y con consultas médicas. En alguna parte del libro, Cibeles, se habla de la crianza sensitiva. Y uno podría distinguir así brevemente, estilos de crianza. Ustedes distinguen el estilo autoritario, más o menos sabemos, el democrático o autoritativo, algo así lo llaman, ¿no? El persuasivo, el negligente y el tercerizador. Me gustaría que te refirieras un poco qué significa la crianza sensitiva, eso, y que explicaras un poco esto de los estilos de crianza. Sí. La crianza sensitiva es
sentir al niño. No puedo tener una teoría, un manual, en donde sigo paso a paso. Si bien es cierto, tengo que instruirme, tengo que saber el punto de vista y lo que debo o no hacer para dar salud y brindar salud mental infantil a mi hijo, tengo que sentirlo. Si él está necesitando un poco de ternura y firmeza, o sea, sopesarlo, un equilibrio. Si él en ese momento está necesitando un poco más de ternura que firmeza, un poco más de firmeza que ternura, es ir mediando y sintiendo a través de sus necesidades y no las mías proyectadas en él, porque muchas veces uno escucha, no, mi mamá no estuvo conmigo presente, por lo tanto yo voy a estar presente con mi hijo y le voy a atender todas las necesidades, y tenemos una mamá con un burnout. Y una mamá con un burnout, que es el síndrome del cuidador quemado, es una mamá con un estrés tóxico muchas veces, que está quemada. Y uno, para ser un cuidador, tiene que ser autocuidado. Un cuidador, para ser un buen cuidador eficaz, suficientemente bueno, como decía Winnicott, tiene que estar autocuidado. Entonces, ese autocuidado también tiene que tener en mente porque para poder sentir al otro, yo primero me tengo que sentir a mí misma. ¿Qué estoy sintiendo yo en ese momento? ¿Qué es mío o qué es del otro? Si vemos el neurona espejo, ¿no? Que estamos envueltos con ese niño, que estamos abrazándolo, acogiéndolo, que estamos 24/7 con él y estamos mirando, entregadas hacia él emocionalmente, físicamente, es importante que podamos sentir lo que es mío y lo que es de él, lo que son mis necesidades, lo que son las de él, para poder percibir y desde ahí empezar a criar. Me da la impresión, por todo lo que les he escuchado y lo que he leído en el libro, bueno, lo dicen ustedes, que varios males que estamos viviendo hoy día en la sociedad. Voy a dar dos, simplemente. Uno que ya usted nombró, que es la violencia urbana. Esa es una violencia que la vemos cada vez más en nuestra ciudad, en todas. Incluso en aquellas como Santiago, que se creía inmune en el contexto de Latinoamérica a esa violencia, vemos aumento, lamentablemente, fuerte de la violencia en los colegios, en las universidades, en la periferia, bueno, ¿para qué decir? El otro síntoma es los altos índices de alcoholismo y adicción en los jóvenes en Chile hoy. Está entre los índices más altos de Latinoamérica. Y uno dice, ¿cómo? Es un país que se ha desarrollado, que ha tenido un desarrollo económico importante, que es como un ejemplo de América Latina. ¿No será que justamente en esta carrera loca del desarrollo, de la modernización del país, lo que se sacrificó fue la familia, el apego, el afecto? Habría que preguntarse eso. Y lo otro es que da la impresión que es una sociedad con una velocidad que quiere como casi acortar la infancia cada vez más y sobreadaptar rápido al niño, tirarlo rápido al mundo, y parece que eso realmente es lo que nos está llevando a una catástrofe. Me gustaría que lo explicara usted, José Martins. Sí, yo pienso como pediatra que infelizmente nuestros niños están perdiendo la infancia, que es algo fatal, terrible. La precocidad con que los niños se interesan por temas adultos, la precocidad sexual, la cuestión de imponer a los niños pensamientos que, a mi gusto, a mi juicio, no son buenos, como la ideología de género, la duda que se pone en la cabeza de algunos niños de que si son hombres o son mujeres, o qué pasará con la vida de ellos. Esto en algunos países está ocurriendo, incluso en Brasil tenemos un problema muy serio con las ideas de la ideología de género. En verdad, yo pienso que yo siempre hablo esta frase, dejen nuestros niños en paz. Ellos deben crecer solos, con apoyo, amor, cariño y atención, y con los límites que creemos que podemos poner cuando es necesario, sin quitar sus independencias, permitiendo que ellos vivan y descubran la vida con el apoyo de sus padres, sus madres, sus abuelos, la familia. Y cuando Sibeli hablaba del cuidador, yo siempre me pregunto, ¿quién cuida del cuidador? Sí, claro. Que es fundamental, porque el cuidador necesita de cuidados también. Y la madre y el padre de hoy han recibido de sus abuelos, sus padres, el abuelo del niño, un tratamiento que ellos reproducen con sus niños. Y por eso es tan difícil cambiar esto. Se va reproduciendo los problemas, los caminos, y lo que las familias hacían hasta algunos momentos. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos hoy de la infancia, con el derecho a ser niño. Hay algo que ustedes afirman en el libro que es me golpeó, digamos, me pareció interesante, que todo lo que ustedes están
planteando, que han planteado aquí en el jardín, y en su libro Criando, Reflexiones Irreverentes sobre la paz, maternidad, que a la sociedad no le gusta que se divulgue esto. Sí. Y me gustaría que me Pareciera explicaran que por no. qué no queremos que se divulgue, se hable de esto hoy en nuestra sociedad. Porque saca de la zona de confort, porque es disruptivo, nos invita al cambio, y en la zona de confort es lo que estamos acostumbrados a vivir. Es vivir en piloto automático da menos trabajo, nos hace pensar menos, es más cómodo. Yo creo que la comodidad quizá es como... Sí, no sé. y otra cosa muy importante en la sociedad moderna es que hay dos grupos de personas en la sociedad moderna que no producen económicamente, que son los niños y los mayores. Estos son las personas que son precozmente a la guardería. Y los otros al asilo de ancianos. A los asilos. Ah. Porque los adultos toman la sociedad como un todo y quieren ellos vivir. Y yo recibo muchas preguntas como eso. Pero yo nací antes de él. Yo merezco ser feliz. Él tiene de su tiempo para descubrir que la vida es importante. Yo, el papá, necesito ser feliz. Digamos. Sí. Entonces, que en el fondo la paternidad sea lo más corta posible para que yo pueda seguir siendo feliz en esta sociedad hedonista de la que ya hablábamos. También hay un tema interesante y es que curiosamente cierta problemática de los adolescentes está reflejando todo esto que ustedes han hablado. ¿Por qué los adolescentes no quieren compartir con nosotros los adultos, con los padres? ¿Por qué se encierran en sus piezas con su aparato? Y ustedes tienen una hipótesis que es interesante, Cibele. Y yo creo que tú lo entendiste porque te estás riendo y estás captando eso, ¿no? Que lo estamos viendo todos los días, ¿no? Adolescentes cada vez más encerrados en sí mismos y queriendo tener... Como dicen acá en Chile, la edad de pavo, ¿cierto? La edad del pavo, sí. Mira, me encanta el jardín porque ahora lo vamos a usar un poco de este ejemplo. Si yo siembro peras, no puedo tener manzanas, ¿cierto? Para poder cosechar en el futuro que mi hijo adolescente sea cercano a mí, yo tengo que haber sido cercano de él. O sea, todo se aprende también los vínculos. Los vínculos primarios es extremadamente importante porque dan las pautas de los vínculos futuros. Si yo a ese niño a los 6 meses lo dejaba llorando solo en una cuna, si yo al niño lo dejaba mayormente todo el día en un coche, desapegado de mí, porque no puede ser muy apegado, porque tiene que ser autónomo, porque tiene que ser independiente, o con una así pantalla, lo hace. o con un iPad. O con una iPad, porque ahora todo está adaptado para tener la tablet en la mano para que no se rompa la pantalla, para cuidar la pantalla, no el cerebro del niño. Entonces, claro, no al niño. ¿Cómo vamos a pretender que ese niño que yo no cría un vínculo? Mira, veo... ¿Qué es lo más triste hoy día de ver a un niño de 2 años volviendo en furgón escolar? Es que ir al niño, al recibirlo con amor, con decirle mi amor, te eché de menos, te extrañé, y abrazarlo y mirarle sus ojos y saber que algo le pasó, ¿no? Esa fineza de la sensibilidad, de la presencia, del estar con el otro donde yo le miro y sé que algo le pasó y que según su temperamento, porque puede ser distinto del hermano del lado, él quizá me lo va a decir inmediatamente, pero quizá me lo va a decir 2 horas después y me diga que algo le pasó y yo entonces abro ese diálogo a que él se exprese y luego le pongo el límite. Mi amor, está bien de que tú te sientas triste porque fulanito te pegó, pero que tú me pegues de vuelta está mal, ¿sí? O sea, está bien que te sientas enojado por eso, pero pegar no. Entonces, el límite siempre viene después de permitir al niño que se exprese, de darle la libertad de contarnos, y eso va promoviendo la cercanía con el niño, que cuando él sea adolescente, él va a acudir ¿a quién? A nosotros. ¿Por qué? Porque se dio este vínculo primario. Él sabe que cuando está estresado, que cuando tiene problemas, y la adolescencia es un momento de problemas grandes, él va a acudir a quien lo ayudó antes, con ese vínculo preformado. Yo quiero agradecer a José Martín y a Cibele Pasos, autora de este interesante libro Criando, que está en librerías, me imagino, sí. Reflexiones irreverentes sobre la paz, maternidad. Lo mejor es que busquen este libro y lo lean, lo compartan, lo discutan. Ha sido muy enriquecedor para mí como padre, no solamente como comunicador, ni como jardinero de este jardín, haber escuchado sus reflexiones, que además vienen de años, 50 años dedicados a los niños, 10 años dedicados a esto. Quiero recordar que el Desde Jardín es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort, seguridad a estas y las próximas generaciones.
Quedamos para en la próxima emisión que vengan, pues los vamos a invitar cuando vengan de nuevo, para que ustedes me regalen esa canción brasilera que me iban a regalar, pero yo me voy a despedir con un poema del reciente Premio Nobel de Literatura Peter Handke, que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Él tiene un hermoso poema que se lee en la película Las Alas del Deseo, Wim Wenders. Con ese poema me despido. Cuando el niño era niño. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y este charco el mar. Cuando el niño era niño no sabía que era niño. Para él todo estaba animado y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño no tenía opinión sobre nada, no tenía hábito.